Ahí está. ¿Cómo está? Muy buenos días. Soy el licenciado Bernardino Vázquez. Soy director del Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio. Soy docente de planta. Y bueno, gentilmente he sido invitado por el Departamento de Modalidad de Graduación con la ingeniera Jessica Centeno para poder dictar este taller de análisis e interpretación de datos. Bueno, ya que ustedes están en este proceso de investigación en sus tesis, pues sus proyectos de grado, y este taller que les voy a dar, asumo y espero que les sea de mucha utilidad en su trabajo de investigación, porque ahora ustedes tienen que enfrentar el proceso de analizar los distintos datos que tienen. Eh, Vamos a ir avanzando, ya es hora, y de a poco se van a ir agregando las personas que forman parte de este taller. Voy a compartir mi pantalla. Me van a decir ustedes, por favor, si se logra ver mi pantalla. ¿La logran ver? Buen día, licenciado. Sí, se logra ver. Perfecto. No se van a olvidar, si es que tienen cualquier duda, hacer las consultas necesarias, pero obviamente las vamos a enmarcar dentro de lo que es la interpretación y análisis de datos, porque ustedes saben que en esta etapa hay muchos talleres. Tenemos el taller del marco teórico y normas APA, tenemos el taller del cálculo de la muestra, tenemos el taller de diseño de instrumentos y herramientas para levantar datos. Y bueno, ahora tenemos este taller de análisis e interpretación de datos, porque ustedes se van a encontrar o tal vez ya se encuentran levantando sus datos con distintas herramientas, ya sea con la encuesta, ya sea con la entrevista, ya sea con el grupo focal, ya sea con algún tipo de experimento, ya sea con pruebas pilotos, mediciones, conteos, y también por otra parte tienen lo que es la revisión documental. Entonces, se les va a dar una orientación general para que digan, más o menos de esta forma debo analizar e interpretar mis datos. También considerar que todo está conectado, ¿no? Si yo voy a interpretar datos, estos deben responder a una metodología de investigación y a un problema de investigación. Y de ser una hipótesis, una tesis de grado, perdón, también debe responder a una hipótesis. Ustedes tienen problemas y objetivos planteados en sus trabajos. Es posible que a veces cambien un poco, pero bueno, ya van a ser siendo aprobados y todos están relacionados. Y el análisis e interpretación de datos forma parte de lo que es los resultados en la investigación. La investigación a grandes rasgos tiene unas etapas que voy a mostrar, pero me gustaría que me digan si se logra ver mi pizarra. Por favor, ¿se logra ver la pizarra? Se ve, licen. Perfecto. Un poco para ponernos en contexto. Ustedes en su trabajo de investigación tienen una sección que es la introducción. Generalmente en la introducción, que es al principio de su perfil de tesis o proyecto de grado, ponen lo que son los antecedentes o el estado del arte, ponen las justificaciones, la delimitación del tema de investigación. En estos antecedentes se hace una pequeña revisión, a veces histórica, a veces con citas. Bueno, y de ahí llegan a la formulación del problema de investigación, donde se formulan los objetivos y el problema. Y el problema es el corazón de su proyecto. Generalmente la introducción, después de toda esta etapa inicial, termina en la formulación de un problema y de ahí caen los objetivos y la hipótesis. Pero después pasan a la parte de métodos, o sea, los métodos de investigación. ¿Cuál es la metodología de investigación que van a elaborar ya que han encontrado un problema a investigar y a resolver? Lo más importante de la introducción es este problema. Y el problema es pues esa interrogante, y en verdad son varias interrogantes, no es una sola, ¿no? Pero entre todas ellas hay una pregunta importante, ustedes la tienen en su perfil. Un problema de investigación planteado que va a ser o ya ha sido aprobado, no lo sé, por sus tribunales. Y ese problema guía todo, porque esa pregunta debe ser respondida para aportar al conocimiento científico por medio de un proyecto de grado
o por medio de una tesis de grado. Entonces, una vez que tengo el problema y obviamente los objetivos, tengo que definir la metodología de investigación y ahí ustedes van a ver qué metodología de investigación tienen que utilizar. Entonces, en una revisión de metodología, ustedes se van a dar cuenta que han planteado métodos teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos. Ojo, no todos pasan por estos métodos. Ahora ya voy a explicar un poco esto, pero lo voy a hacer para que ustedes se pongan un poquito más en contexto y digan, ahora ya entiendo cómo abordar mejor el análisis de datos, ¿ya? Pero después entonces tienen lo que es la metodología. Una vez que ya han definido la metodología y han elaborado también un marco teórico, pues les toca hacer la investigación, ¿no ve? Hacen su investigación, una investigación de mercados, una investigación documental, hacen sus experimentos, sus encuestas, sus grupos focales y todo lo que sea necesario de acuerdo a su carrera. ¿Y qué es lo que van a obtener? Van a obtener resultados, resultados de investigación, ¿no ve? Y ahí es donde entra nuestro taller, cómo vamos a interpretar los resultados obtenidos con las distintas herramientas. Por ejemplo, yo hice encuestas, ¿cómo interpreto esos resultados? Yo hice entrevistas, ¿cómo los interpreto? También hice un grupo focal, ¿qué hago? He hecho un experimento o un conteo. Ah, y no nos olvidemos, también hice una lectura, hice una revisión documental, ¿qué hago con eso? Es parte de los resultados porque los resultados apuntan a algo, a ir respondiendo al problema y a los objetivos planteados. Entonces, en una investigación llego a la etapa de los resultados y para finalizar, pues se llega a la discusión. La discusión es la parte más difícil, donde yo comparo los resultados con la teoría. Y ahí voy diciendo si se confirma la teoría, la contradigo, la enriquezco, la refuto, etcétera. Para nosotros es un poco el equivalente a las conclusiones. En las conclusiones, que es a veces un capítulo que no se toma muy en cuenta, estoy demostrando mi hipótesis, estoy demostrando mis objetivos, alcanzando mis objetivos en este caso, estoy respondiendo a las preguntas que he planteado, especialmente la pregunta más importante, que es mi problema de investigación. ¿Y qué es lo que hago ahí? Comparo los resultados que obtuve con la teoría que tenía. Y ahí discuto, confirmando que esa teoría era cierta y en Tarija ocurre algo parecido. O tal vez refutando lo que la teoría dice y digo, aquí es diferente. O enriqueciendo el conocimiento. Y después, bueno, vienen las recomendaciones y la bibliografía. Pero generalmente todo trabajo de investigación tiene estos cuatro elementos. IMRD, introducción, metodología, resultados, discusión. Bueno, nosotros nos encontramos en esta sección, en los resultados, porque ahora vamos a analizar e interpretar resultados. Aquí lo más importante es que estos resultados deben responder al problema y a los objetivos planteados y obviamente a mi hipótesis, si es que estoy haciendo tesis de grado. Entonces, aquí en los resultados estoy tratando de generar información y esta información es muy variada. Hay todo tipo de información. Tengo información de libros, tengo información de tesis, tengo información de artículos que he leído, tengo información de las encuestas que he hecho, tengo información de las entrevistas, de mis grupos focales o de los experimentos que estoy realizando o de la observación que estoy realizando. Y es posible que ustedes hayan utilizado o van a utilizar muchos instrumentos, no uno solo. Y todos estos resultados van a generar información que responda a estos problemas para que después hagan la discusión y las conclusiones y se acabe el trabajo de investigación. Normalmente aquí al estudiante le cuesta mucho porque hay muchos datos y no sé qué hacerlo. Entonces, un poco hablando con la metodología que vamos a entrar acá para ponerlos en contexto, dar a entender que en los resultados ustedes van a obtener una buena cantidad de datos, datos de todo tipo, datos de encuestas, datos de respuestas, datos numéricos, datos cualitativos, datos en forma de grabaciones, en forma de fotos, en forma de números, bueno, lo que sea. Ustedes los van a tener que procesar estos datos.
muchas veces los procesamos de forma estadística, pero otros datos son procesados de una forma más cualitativa. Por ejemplo, una entrevista no necesita estadísticas para analizarle. En cambio, una encuesta sí. Entonces, estos datos deben ser procesados por ustedes para que se puedan convertir en información. La información ya es algo más grande, es más amplio que los datos, porque ya la información está compactada, está resumida, de tal forma que nosotros la vamos a presentar para obtener resultados e interpretarlos. Y esta información, que es lo que voy a obtener en mis resultados, me va a servir para hacer la discusión, o en este caso, las conclusiones y recomendaciones, y así poder responder a los problemas, objetivos e hipótesis planteadas. Entonces parto de esto. Hay datos que deben ser convertidos en información. Y es fundamental que ustedes sepan qué tipos de datos tienen, porque hay una clasificación de los datos. Y es importante conocerlos, si no, no voy a saber cómo abordarlos y cómo interpretarlos. ¿Qué tipos de datos tengo? A veces ya los tengo bien procesados en forma de un artículo que encontré por ahí. Un dato del INE, un dato de una página web, información documental que ya leí. En realidad ya no parecen datos, ya parece información procesada, porque alguien más lo dijo. Pero esa información me sirve para mis problemas. Ok, ya es información, pero es información procesada por otras personas, por otras publicaciones en otros momentos, en otros tiempos. Pero ¿y qué pasa con los datos que yo voy a levantar con mis encuestas o mis entrevistas, por ejemplo? Ahí los tengo sueltos, correcto, y esos datos sueltos deben ser procesados para generar más información. O sea que ustedes ya van a contar con información ya elaborada por otros, pero también van a tener que generar información elaborada por ustedes. Y en realidad es bueno que su trabajo tenga ambas, datos de revisión documental y datos de empíricos que ustedes levantan. Entonces hay que ver un poco la clasificación de estos datos para entender cómo voy a abordar la interpretación de los resultados. Pero para no complicarnos mucho, decirles que a grandes rasgos hay dos tipos de datos y aquí hablo desde el punto de vista estadístico. Hay solo dos tipos de datos. Esta clasificación nos ayuda mucho. Hay los datos cualitativos y hay los datos cuantitativos. Cuantitativos, ¿ya? Los datos cualitativos y los datos cuantitativos, quisiera por favor que no se confundan con lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Esa es otra cosa, es algo más grande. La investigación de tipo cualitativa e investigación de tipo cuantitativa responde un poco más a los métodos empíricos que ustedes están aplicando, que van a aplicar. Pues va a depender de qué tipo de investigación van a abordar. A veces tienen que abordar las dos, tiene que ser al mismo tiempo cualitativa y cuantitativa, a veces mal llamado enfoque mixto. En realidad es cualitativo y cuantitativo, pero en muchos textos dice que es enfoque mixto. Bueno, al final es lo mismo porque hay una discusión ahí, pero ustedes casi siempre usan los dos. Ahora, hay algunas carreras que solo abordan una investigación de tipo cualitativa, perfecto. Hay carreras que solo abordan una interpretación de tipo, un análisis de investigación de tipo cuantitativa, también está bien. Pero la gran mayoría de ustedes abordan los dos métodos, o sea, los cualitativos y los cuantitativos. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es qué tipo de datos tenemos. Se confunden mucho porque suenan igual, pues cualitativo o cuantitativo. Los tipos de datos más que todo van simplemente a una clasificación. ¿Cuáles son los datos cualitativos? Aquí voy a poner un ejemplito, una encuesta. Ustedes van a aplicar o han aplicado una encuesta. Y una encuesta con una pregunta que dice, ¿usted consume café regularmente? Y habían dos respuestas, sí y no. Dos categorías, sí y no. Esa pregunta es de tipo cualitativa, porque va a arrojar un dato cualitativo. Tiene dos categorías, de sí y no. ¿Cuál es su sexo, masculino o femenino? También es un dato cualitativo.
¿Qué carrera estudias? Comercial, civil, industrial, psicología, etcétera, etcétera. Es un dato cualitativo. ¿Cuál es tu color preferido? ¿El rojo, el amarillo, el verde, el celeste, el azul, el naranja, el blanco? También es un dato cualitativo. Básicamente, un dato cualitativo es aquel que describe una característica en la unidad de estudio, alguna cualidad, de ahí es cualitativo. Se van a dar cuenta porque un dato cualitativo siempre tiene categorías de respuestas. ¿En qué barrio vives? N barrios, N categorías. ¿Cuál es tu estado civil? Soltero, casado, viudo, divorciado, son categorías de estado civil. ¿Con qué frecuencia consumes leche? Poco frecuente, regularmente, muy frecuentemente, son categorías de consumo. Esos son los datos cualitativos que deben ser convertidos en información. Pero también hay datos cuantitativos. ¿Cuáles son los datos cuantitativos? Son los que arrojan números. Son aquellos valores numéricos que obtenemos de la unidad de estudio. Por ejemplo, la edad, la estatura, el peso, el ingreso, el gasto, el tiempo, la velocidad, la cantidad de veces que voy al cine, la cantidad de minutos que estoy en las redes sociales, ¿me entienden? El número de hijos, cualquier valor que arroje un número que pueda ser procesado de alguna forma, en donde yo pueda sumar, dividir, sacar el máximo, el mínimo, el promedio, etcétera. Los datos cuantitativos arrojan valores numéricos de la unidad de estudio. A esa persona que he encuestado, le he hecho una pregunta muy simple. ¿Qué edad tienes? Y la gente me dice su edad. Entonces, ese es un dato cuantitativo que refleja un número, que es la edad que tiene la persona de estudio. ¿Cuál es tu estatura? Es un dato cuantitativo, siempre y cuando el resultado sea un número, no una categoría, ¿no? ¿Cuál es su gasto? Dígame cuánto gasta. Tanto. Si el valor es un número suelto así, es un dato cuantitativo. Esto es importante para este taller, que ustedes sepan diferenciar los datos cualitativos de los cuantitativos, si no nos vamos a complicar muchísimo. Y por favor, no confundir lo que es un dato cualitativo, cuantitativo, con lo que es la investigación cualitativa y cuantitativa. Ese es algo macro, más grande, más importante. Eso es aparte. Eso ya se definió antes. En cambio, acá los datos son los datos que yo levanto y son cualitativos o cuantitativos. Y estos datos que levanto pueden ser obtenidos de una investigación de tipo cualitativa y cuantitativa. Entonces, no confundir la investigación cualitativa y cuantitativa con lo que es un dato cualitativo y cuantitativo. Ahí hay que tener mucho cuidado, por favor, si no nos vamos a equivocar. Les pongo un ejemplo. Ustedes usan una entrevista a expertos, muy utilizada por los tesistas. La entrevista responde a un método cualitativo de investigación. En la entrevista a un experto, por ejemplo. Y el experto me da nombres, me da opiniones, me da respuestas basadas en su experiencia y en su conocimiento. Y esas respuestas que me está dando el experto son datos cualitativos. Pero el experto también me puede dar algún número. Por ejemplo, el experto me dice, mira, aproximadamente a este lugar llegan 7 personas. 7 es un número, es un dato cuantitativo, a pesar de que estoy con un enfoque cualitativo. Entonces, una entrevista que responde a los métodos cualitativos te va a arrojar datos cualitativos y cuantitativos. Y por el otro lado tenemos la investigación de tipo cuantitativa, que ustedes también utilizan. Por ejemplo, a través de una encuesta. Ojo, no es lo mismo una encuesta que una entrevista. Son muy diferentes estas técnicas. La encuesta es más del mundo de investigación cuantitativa, porque tiene varias preguntas y muchas de estas preguntas son estandarizadas y ya tienen categorías de respuesta y se le aplica las mismas preguntas a muchas personas. En cambio, en la entrevista se hace la entrevista a una persona. Y si yo voy a entrevistar a una segunda persona, seguramente son otras las preguntas que le voy a hacer. En cambio, la encuesta aplica la misma cantidad y tipo de preguntas a una gran cantidad de personas. Y dentro de una encuesta, que es de un método cuantitativo,
La encuesta también tiene datos cualitativos y cuantitativos. O sea, el dato es algo menor al tipo de investigación. Si estoy en la encuesta, una pregunta de tipo cuantitativo como sí, no, es un dato cualitativo. Y una pregunta que diga cuántos años tienes es un dato cuantitativo. Y eso es muy importante. ¿Ok? Un dato cualitativo y un dato cuantitativo tienen pequeñas diferencias para analizarlos. La forma de analizar los datos cualitativos o cuantitativos difiere un poco en la forma en que voy a generar información, porque aquí todo cierra en generar información. Y eso es muy importante que ustedes lo consideren. ¿Qué tipo de información voy a generar? Va a ser buena o mala si es que yo tengo clara la clasificación de datos, porque si esto está mal enfocado, todo va a fracasar. Entonces yo tengo que saber qué tipos de datos estoy levantando, porque los tipos de datos cualitativos tienen una forma de procesarse, generalmente con conteos, con porcentajes, con tablas, con gráficos. En cambio, los datos cuantitativos tienen una forma similar y diferente de procesarse. Los datos cuantitativos, para empezar, arrojan mucha más información, con conteos, con porcentajes, con tablas, con gráficas, pero también con promedios, con varianzas, con desviaciones, con máximos, con mínimos, con un sinfín de estadísticas y además de análisis matemáticos muy específicos de su carrera. Porque a veces ustedes van a tener que usar fórmulas y hacer experimentos y van a tener que usar una serie de ecuaciones y técnicas que ya vienen en su teoría y que no necesariamente responden a la estadística. Por eso se les llama métodos estadísticos matemáticos. Entonces, esto lo estoy diciendo un poco en contexto para que ustedes se den cuenta hasta dónde llegan mis análisis e interpretación de resultados, porque el taller de hoy se llama análisis e interpretación de datos. No sé si alguien tiene una duda o consulta sobre lo que son estos datos, por favor. Y si lo que he explicado los pone un poco en contexto de en dónde están. ¿Dudas, consultas, por favor? ¿Nadie nada? Pasa que este taller les va a ser de mucha utilidad después para interpretar y tienen que tener muy claro el panorama. Es súper importante que lo tengan bien comprendido esto, ¿no? Y esto va a variar mucho según su carrera. Y muchos deben tener la duda de qué estoy haciendo, qué tipos de datos estoy levantando. ¿Alguien me puede mencionar algunas de las herramientas que están utilizando y qué tipos de datos creen tener, por favor? ¿Nadie? A ver. Alguien que hable. Aida Luz Ríos, ¿me escuchas, Aida Luz? Cristian Toco, ¿me escuchas, Cristian? Sí, Lice, ¿Cómo estás? ¿Qué carrera estudias, Cristian? derecho, Lice. ¿Qué herramientas estás usando para hacer tu investigación? Bueno, Lice, yo estoy haciendo mi investigación con dos tipos de datos, ¿no? Que es el cualitativo y cuantitativo. Asimismo, estoy utilizando la guía de entrevistas y un cuestionario, ¿no? Para poder recolectar datos. Entrevistas a expertos y cuestionarios. Sí, Lice, a la población es lo que estoy tomando en cuenta, Lice. Ok, ok. Pero fuera de estas herramientas también estás haciendo revisión documental, ¿no es así? Revisando leyes, teorías y otros artículos similares. Sí, sí, Lice, eso mismo igual. Sí. Tenía Lo, una duda igual, Lice, respecto ¿qué se llama? A la muestra, he estado preguntando, nosotros me han dicho que si es que podía utilizarlo para poder hacer lo que es el muestreo probabilístico y no probabilístico, entonces yo solo estoy haciendo probabilístico. ¿Es necesario que haga ambos, no probabilístico y ¿Estás haciendo probabilístico, Lice? muestro? No, no es que se puedan mezclar. Esto no es parte de este taller, porque había un taller de cálculo de la muestra, pero te lo digo rapidito. Un método Sí, por favor. probabilístico te pide que tú numeres tu población de 1 a n y elijas al azar los números que vas a observar.
Por ejemplo, tienes una población de 100 personas, las numeras de 1 a 100, calculas tu muestra, digamos que te sale 20, y tienes que elegir al azar 20 números del 1 al 100, y esos números elegidos son las personas que tienes que encuestar. Por ejemplo, salió el 38. Vas y buscas a la persona en la lista que tiene el número 38 y vas y le encuestas. Ese es un muestreo probabilístico aleatorio. En cambio, un método no probabilístico es aquel donde vos escoges a tu conveniencia 20 personas, cualquiera de ellas. Uno es mejor que el otro. Mejor es el aleatorio y probabilístico, pero es más difícil de hacer porque tienes que enumerar a tu población de 1 a n, no es tan fácil. Los no probabilísticos es sencillo, a tu conveniencia, pero el problema es que los resultados ya no son tan confiables. Entonces tienes que ver, pero así mezclarlos de per se no es tan fácil, ¿no? Pero hay que revisar un Bueno, poco ahí listo. la teoría. Ok. Ya. Bueno, voy a hacer algunas, no, pues a ti. Algunas consultas más. Marcelo, Alberto, Avendaño, ¿me escuchas, Marcelo? Inge, buen día. Sí, Inge, por mi parte, yo estoy en la carrera de Ingeniería Civil y Ya, estoy haciendo una tesis, así que estaba haciendo una investigación cualitativa y cuantitativa. En cuanto a cualitativo, iba a hacer la consulta, ¿no? Como decía, una entrevista a expertos sobre el tema elegido, en muy el cual bien. iba a sacar las cualidades o las opiniones que me pueda decir él. Y en cuanto al cuantitativo, ya una vez realizando la investigación y los diseños necesarios iban a analizarse en números, por así decirlo, los datos obtenidos. ¿Y ahí vas a hacer algún tipo de experimento? ¿Qué vas a hacer? Exacto, podría decirse, ¿no? Un experimento, pero en modo digital, ya que voy a hacer dos diseños diferentes, aplicando diferentes técnicas y viendo qué resultados me dan en cuanto a deformaciones y respecto a edificaciones, ¿no? Correcto, y ahí vas a usar una serie de ecuaciones y fórmulas que no necesariamente son estadísticas, sino mucho, muy del tema que has escogido. Exactamente, exactamente. Correcto. Y ya para realizar el análisis ya de los resultados obtenidos, ya puedo utilizar algún método estadístico para ver qué tanto varían mis resultados obtenidos uno respecto del otro. Perfecto, ok, está muy clarito. Te agradezco. Ok, Pero de todas formas has hecho una revisión documental y has revisado algunas teorías y otros estudios sí, similares sí, al tuyo, ¿no? Que ya los has puesto exactamente. antes. ¿Dónde pone uno esos resultados de la investigación, de investigaciones previas en tu marco teórico y también en tus antecedentes al principio? Porque ahí vos pones en otros lugares ya se ha hecho esto, en otros lugares ya ha funcionado esto. Ahora pienso aplicarlo acá en Tarija, ¿no ven? Exactamente, exactamente. Y ahí ya has leído información ya procesada, no has tenido que levantar ningún dato, solo leer lo que alguien más hizo o dijo, ¿no ven? Sí, y analizar sobre todo los resultados que ha obtenido, sus conclusiones a las que ha llegado en el trabajo que ha hecho. Porque estos guían a tu propia investigación. Todo sirve ahorita. Eso también es una forma de interpretación de datos, pero ya es más una interpretación de una información ya elaborada. Ok, perfecto, te agradezco. Es que estoy reconociendo sus rostros de los talleres anteriores que ustedes pasaron conmigo con Norma Zapa, creo, ¿no es así? ¿Es correcto? Sí, sí, hemos pasado normas APA, muestreo. Al muestreo también, perfecto. Bueno, una persona más. Gabriela Leitón Galvez, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu tema de investigación? ¿Qué carrera? Buen día, Licen. ¿Cómo estás? Perdón, Buen día. estoy ¿Cuál ha sido? ronca. Ah, estás muy ronca. No te molesto, no te molesto, así que te voy a tener hablando después nomás. Si no lo escribes, lo vemos con otra Lo escribo persona. en Ok, ok. José Fabián Rivera. José Fabián, ¿me escuchas? Sí, Licen, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué carrera estudias? ¿Qué métodos estás usando? ¿Qué técnicas, instrumentos? Ya, yo estoy estudiando comunicación social, estoy haciendo una investigación cualitativa y cuantitativa, realizando encuestas y entrevistas. Estoy realizando, digamos, formulando las 10 preguntas en la encuesta para público relacionado a mi tema y entrevistas a personales de la institución y a personas ajenas a la institución. Perfecto. Y bueno, vas a tener datos
resultados de una entrevista y datos obtenidos, resultados de una encuesta. Ujú, Ok, exactamente. perfecto. Ya. Consideren en las entrevistas una sugerencia: a más entrevistas, mejor. No es bueno que entrevisten a un solo experto. Creo que es muy poquito. Y ustedes tienen una gran variedad de expertos en la universidad en forma de docentes, docentes de diferentes carreras y áreas. Y estos docentes les pueden dar buenas entrevistas con resultados útiles a su investigación, que son expertos relativamente fáciles de abordar y de ubicar porque están en la universidad y les pueden ayudar a ustedes. Y a veces son expertos un poco externos a la organización con la que están trabajando, y este experto externo tiene una visión más crítica, más realista de la realidad de esta organización. Porque a veces cuando entrevistamos a un experto que es el dueño de la empresa, por ejemplo, su visión es todo está bien, todo está perfecto, y a veces le cuesta ser crítico con su propia organización y tal vez no ve los problemas o errores que tienen. Entonces, consideren que hay expertos internos a una empresa o organización, si es que les tocó esto, y hay expertos externos que tienen una visión de afuera, y eso es bueno tener ambos. Mientras más expertos entrevisten, el trabajo es más rico, porque cada uno da su propia impresión y crítica a lo que están estudiando. ¿Por qué lo digo? Porque ampliar una muestra de 2, 3, 4 expertos no parecería tan difícil. Y su información es muy valiosa. Hay mucha información muy valiosa en una persona. Entonces hay que aprovecharla. Entonces consideren que muchos de los docentes que ustedes conocen pueden ser considerados expertos en una temática y ustedes podrían entrevistarlos de una forma relativamente rápida, porque otros expertos a veces no se encuentran tan fácilmente, porque siempre están ocupados. Siempre te dicen vuelva después, y a veces no los encuentro. Entonces cuesta encontrar a los expertos y hacerlos hablar. Y no es bueno que su trabajo haga una sola entrevista. La visión de una sola persona es buena, pero sigue siendo una persona. Es bueno esto contrastarlo con otros. Eso puede ayudar. Por otro lado, las encuestas. Las encuestas son del método cuantitativo. O sea que si yo estoy haciendo entrevistas y encuestas, estoy usando los dos métodos, el cualitativo y el cuantitativo. Ojo, y cada uno tiene distintas estrategias de análisis de datos. Si vas a hacer las encuestas, automáticamente esto te habilita los métodos estadísticos matemáticos. Pero si yo no voy a hacer encuestas, solo me voy a quedar en los métodos cualitativos. Ya no voy a avanzar a los métodos estadísticos matemáticos. Entonces, una sugerencia. Ahora sí, volvamos un poco a este esquema porque es súper importante para que ustedes vean dónde se encuentran. Los métodos de investigación, a grandes rasgos, se dividen en estos grupos. Quisiera que lo vean muy bien, tomen los apuntes. Igual yo les voy a compartir al final la pizarra y vean que es muy, muy útil y ustedes tienen que ver hasta dónde voy a llegar. ¿Ok? Primero, siempre hay los métodos teóricos de investigación. Todos ustedes pasan por los métodos teóricos obligadamente. O sea, dudo que haya un solo trabajo que no haga métodos teóricos. Es imposible, porque todos han tenido que hacer algún tipo de revisión documental. ¿Dónde? Para hacer su marco teórico, para hacer sus antecedentes en el perfil o estado del arte. Y estos antecedentes todos ya los han aprobado. Ustedes ya están haciendo el perfil o ya han hecho el perfil. Y hayan tenido que consultar a revistas, periódicos, libros, artículos o tesis y otras páginas. Material similar al suyo que les ayuda a poner en contexto. Todos esos métodos son teóricos, ¿ya? Y esos métodos teóricos generalmente salen de la revisión documental, de la lectura de lo que ya había. Generalmente esta etapa ya se ha dado mucho antes de que ustedes formulen la hipótesis, el problema o la investigación, pero también se puede dar después para refutar o confirmar algunos datos. Ojo con los métodos teóricos. Todos ustedes
pasan por los métodos, todos ustedes pasan por los métodos teóricos, porque si no, ¿cómo han llegado a su hipótesis, o objetivos o problemas? Saltar directamente a los métodos empíricos estaría mal, porque sería asumir que ya dominan el tema y dicen, este es mi problema. ¿Y de dónde sacaste este problema? ¿No has hecho ninguna revisión? O sea, ustedes tienen que basarse en alguna teoría, por lo menos. Ok, los métodos de investigación al principio siempre son teóricos. Y ustedes aquí usan distintos enfoques. Y ustedes ya lo han puesto en su metodología. Puede ser un enfoque inductivo, deductivo. Fíjense que yo estaba aquí anotando y bueno, ya no me deja cambiarlo. Perdón, corregiré aquí, inductivos. Pueden usar métodos analíticos, sintéticos, inductivos, deductivos, histórico-lógicos, hipotéticos, deductivos, sistemáticos, etc. Son muy usados los inductivos y los deductivos o los analíticos, por ejemplo, en nuestros trabajos de investigación. Los históricos lógicos también, donde hacen una especie de revisión de la evolución de la teoría y cómo ha venido cambiando en los últimos 20 años. O una revisión de una regla o una ley, ¿no? O sea, bueno, se puede hacer un enfoque histórico. Ok, los métodos teóricos responden básicamente a la revisión documental. Y aquí ustedes van a leer leyes, códigos, periódicos, revistas, artículos científicos, libros, tesis de grado, monografías, ensayos, páginas web, datos del INE, datos de algún ministerio, todo lo que ya se publicó antes, todo lo que ya se ha escrito y todo lo que alguien ya escribió, y a ustedes solo les toca leer esto, ¿no ve? ¿Ok? Muchos dicen los métodos teóricos, que son más que todo esta revisión documental, donde yo abordo distintos métodos, son cualitativos. No es que sean cualitativos, son métodos teóricos. Y cada uno tiene sus cosas y sus diferentes enfoques. Entonces muchos confunden un método cualitativo de investigación con la revisión documental. No, eso viene antes, es diferente a la investigación cualitativa. Los métodos teóricos básicamente les van a servir a ustedes para formular su problema, su investigación, y desde ya estaban investigando. Pero obviamente cuando estaban haciendo y van a seguir haciendo la lectura de este material ya publicado, todavía no tenían claro cuál era el título de su trabajo, cuál era su objetivo, su problema. Ok, pero te sirve para ponerte en contexto. Básicamente, el gran aporte de ellos yo creo que es que te ayudan a formular tu problema de investigación. Después de haber hecho esta lectura a nivel de otros países, a nivel de Bolivia, a nivel de Tarija, ya me di cuenta cuál es mi problema. En Tarija falta esto, en esta empresa falta esto, y yo necesito aportar respondiendo a esta pregunta. Ustedes ya se han formulado una pregunta de investigación y han llegado a ella por algún método teórico, por alguna revisión documental. Obviamente también han hecho algunas pruebas pilotos y entrevistas, pero eso ya responde a los métodos empíricos. Bueno, fíjense la diferencia entre un método teórico y un empírico. El teórico dice todo lo que ya se escribió, yo ya lo leí, etcétera, y va a llegar un momento en que digo, ya no encuentro más información publicada. Ahora me toca levantar mis propios datos. Los tengo que levantar con mi propia práctica. O sea, encontré un buen artículo sobre una investigación muy parecida a la mía, justo es del año pasado, solo que aplicada en otra ciudad. Ok, ya tengo una muy buena guía, pero ahora me toca comprobar eso en Tarija. ¿Qué realidad tendrá Tarija? O mi empresa, o la organización que estoy estudiando, o el método o equipo. O sea, ahora me toca levantar mis propios datos. Y ahí entro con los métodos empíricos. Los métodos empíricos, que ustedes ya lo tienen que ir poniendo en su metodología de investigación, tienen grandes grupos, por ejemplo, los cuantitativos y los cualitativos. Ahí entra el método de investigación cualitativa y el método de investigación cuantitativa. Y entre ellos usan los métodos como la observación, la medición o el experimento. Y usan distintas técnicas como son las encuestas, las entrevistas, los cuestionarios y otros más. Y estos van a responder a un método o cualitativo o cuantitativo o ambos, porque puede que ustedes usen ambos métodos, pero se dan cuenta que son métodos empíricos. ¿Por qué? Porque ustedes van a levantar sus propios datos.
con sus propias herramientas e instrumentos diseñados. Han diseñado una encuesta, van a usar un método empírico cuantitativo. Han diseñado una entrevista experto, van a hacer un método empírico cualitativo. ¿Ok? Generalmente las entrevistas son del método cualitativo y las encuestas son del método cuantitativo, pues. Y si estoy usando ambas, estás usando ambos métodos empíricos. Por ejemplo, voy a hacer una observación, puede ser una medición, puede ser un experimento. Ojo con eso. Y ahora, si yo usé o voy a usar métodos cuantitativos como un experimento, un conteo, algún tipo de prueba o medición o encuesta, también la encuesta pertenece ahí, avanzo al método estadístico matemático, que es este. Si mi trabajo de investigación no va a usar un método cuantitativo y solo va a ser grupos focales, entrevistas a expertos, una observación no estructurada, no participante, donde no tengo que levantar datos, sino simplemente observar de una forma más sencilla, ok, me quedo en métodos empíricos cualitativos y se acabó. Ya no necesito avanzar los métodos estadísticos matemáticos. Los métodos estadísticos matemáticos responden más que todo para analizar los datos de una investigación cuantitativa. Y ya está. Por ejemplo, una entrevista no me va a arrojar estadísticas. Un grupo focal no me va a arrojar estadísticas. Solo respuestas y opiniones de estas personas observadas en una entrevista o en un grupo focal, por ejemplo. Entonces, si mi trabajo de investigación llega hasta un método cualitativo, ahí me quedo. Entonces, el taller dice, ¿qué hago con los datos que he levantado con mis entrevistas o grupos focales? ¿Ya hiciste tus entrevistas? Sí. Pues te toca aplicar la lógica, hacer un resumen y una interpretación de las entrevistas a los expertos. Hazme un informe. ¿Qué más has hecho? Un grupo focal. Ok, invité a 10 personas para que hablen sobre el tema. Pusimos un moderador y se les hizo las preguntas. ¿Y ahora qué hago? Haz un informe con las respuestas de todos. Es un grupo focal, es investigación cualitativa. En un grupo focal, por favor, no saquen promedios, varianzas, ni nada de eso. En un grupo focal son poquitas personas, son respuestas únicas. Solo tengo que interpretar lo que escuché o lo que vi o lo que dijeron. Entonces hago mi informe, es un informe escrito de 1, 2, 3 hojas. Ya está el taller, ya he interpretado mis datos. No necesito estadísticas para los métodos cualitativos. Por algo son cualitativos. Métodos cualitativos los usan mucho los estudiantes de Derecho, de Psicología, de Comunicación Social, pero también las otras carreras usan mucho métodos cualitativos. Su compañero de Ingeniería Civil está usando un método cualitativo a través de la entrevista a algunos expertos, y eso está bueno. El que ustedes utilicen los dos métodos enriquece su trabajo. Muchas veces algunos libros lo llaman enfoque mixto de investigación, que es quali quanti. Ok, pero mejor no lo diga mucho, es cuantitativo y cualitativo, porque como que mixto suena a mezclarlos y así nomás yo no voy a mezclar una entrevista con una encuesta, se analizan de forma separada y llego a mis conclusiones de forma separada. Ya después en la discusión ya los uno, pero es otra cosa. Entonces puede que usted esté usando ambos métodos, cualitativos y cuantitativos. Generalmente ocurre eso, pero son métodos empíricos y van a levantar sus datos. Ok, ¿qué es lo que pasa? Si voy a usar un método empírico de tipo cualitativo, como ser entrevistas a expertos, grupos focales, ese tipo de observación etnográfica que se hace, la forma de analizar mis datos responde a un método cualitativo. Y ahí ya la teoría te va a decir. Por ejemplo, entrevisté a un experto y ahora ¿qué hago? Escucha las respuestas del experto. Escucha bien. Analiza muy bien las respuestas del experto. Y hazme un informe escrito de lo que dijo. Saca tus impresiones. Interpreta los resultados. Ahí está el taller, es interpretar los resultados de estas herramientas. No hay más. Hice un grupo focal. Bueno, ahora hazme un informe del grupo focal. ¿Y cómo lo hago? Pues leyendo, escuchando, usando el sentido común y la lógica y haciendo una interpretación bien rica. Unos dicen, suena facilito. No es facilito. Los métodos cualitativos son un mundo. Alguien de psicología, de derecho y comunicación lo sabe. Son un montón de herramientas cualitativas.
solo que no usan métodos estadísticos o matemáticos. Ahí yo no voy a ver promedios, ni varianzas, ni tablas, ni gráficas, ni porcentajes, ni nada de eso. Son métodos cualitativos. Generalmente es un informe escrito con mucha carga de interpretación de resultados. Entonces el taller queda ahí. Tienen que hacer un lindo informe cualitativo de los instrumentos utilizados. Ah, pero ¿qué pasa cuando utilizo métodos cuantitativos? Por ejemplo, la encuesta, en la que ustedes están, casi todos están metidos con la encuesta también. Porque la entrevista y la encuesta son de las dos herramientas más utilizadas en las tesis de grado. Si yo uso encuestas y también cuestionarios, pues estoy en los métodos cuantitativos. Y los métodos cuantitativos obligadamente me llevan a que yo los analice con algún tipo de método estadístico o matemático. Y ahí entran, para ayudarte, las estadísticas descriptivas y las estadísticas inferenciales, y a veces ambas. Pero esto responde a los métodos cuantitativos. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Fíjense, voy a usar un color muy diferente acá. Algunos se van a quedar solo con métodos teóricos. Toda su tesis solo tiene métodos teóricos, pura revisión documental. No ha hecho ni una sola encuesta ni ninguna entrevista, y ahí se queda. Es raro encontrar una tesis de grado o proyecto de grado que solo haya hecho métodos teóricos. Generalmente aquí quedan los artículos científicos, algunos artículos científicos, algunos ensayos o monografías, porque no levantan ningún dato, solo leen, leen y leen lo ya publicado y sacan una conclusión de esa lectura. Entonces, algunos trabajos se quedan solo en métodos teóricos. La gran mayoría de las tesis y proyectos de grados no se quedan ahí, levantan sus propios datos, porque tu tutor te dice, levanta estos datos, ya te toca levantar los datos de nuestra realidad. Y ahí entras a los métodos empíricos, todos están acá, pero primero han pasado por los teóricos para llegar a los empíricos, ¿no? Bueno, dentro de los métodos empíricos, ya aquí se va a empezar a dividir la cosa. Voy a usar cualitativo, solo cuantitativo o ambos. Si me quedé solo en métodos cualitativos, ahí se acabó. Llegué a métodos teóricos y empíricos y listo. Ah, pero si usé algún tipo de encuesta, experimento o medición, también estoy usando métodos cuantitativos. Y ya llego a esto, a los métodos estadísticos matemáticos. Esto lo digo para que ustedes se pongan un poquito en contexto de dónde están y cómo van a avanzar en su investigación. Entonces, ahora voy a entrar a lo que es la interpretación de datos de los métodos cuantitativos, porque hay más que todo entra la estadística a ayudarnos. Y obviamente también hay métodos matemáticos que yo no conozco porque son muy específicos de su carrera. Su compañero hace un momento me dijo, yo estudio civil y voy a usar algún tipo de técnica o ecuación. Yo no la conozco, pero ya la conoce, él ya sabe usarla, un análisis digital, dijo por ahí. Tal vez con algún tipo de software. Ok, pero ya es un método estadístico matemático, más que todo matemático. Y ahí aplica las fórmulas y técnicas que su tutor les recomienda o la teoría les recomienda. Pero generalmente hay mucha carga estadística en estos métodos cuantitativos. Y ahí sí puedo ayudarlos porque pues siempre he dado estadística toda mi vida docente. Estadística descriptiva, estadística inferencial, ahora doy investigación de mercados 1 y 2, entonces tengo más experiencia en el método estadístico y dirijo el Centro de Investigación Estadística para publicar. También, pero doy talleres como las normas APA y la redacción científica, y eso me he dado cuenta que viene un poco de los métodos teóricos y empíricos. Si se habrán dado cuenta, mi fuerte no son tanto los métodos cualitativos. No es que domine el grupo focal. La entrevista la usamos siempre, pero sé que se le interpreta leyendo los resultados y ya está. Tal vez un docente del área de comunicación tiene mucha fortaleza en un método cualitativo y les puede ayudar mucho. Espero sea el caso de su tutor o de sus tribunales, que son sus aliados también, les van a ayudar mucho y sus tribunales van a estar hasta el final con ustedes, hasta la defensa externa. Entonces es un aliado más. Yo les digo, involucren a sus tribunales, háganle consultas también, porque les pueden dar buenas guías y ayudas, porque el tutor va a llegar hasta cierto punto nada más. ¿Por qué? Porque el tutor ya no entra a la defensa final. El tutor ni siquiera entra a la defensa final de la modalidad de grado 2.
les ayuda, pero hasta ahí llega, te hace barra, te apoya, ¿no? Pero hay 2, 3 docentes que los van a ayudar mucho en esto, tu tutor y tus 2 tribunales internos. Vean bien estas 3 personas, cualquiera de ellos les pueden dar sugerencias para mejorar su trabajo de investigación. Entonces, ahora voy a pasar a lo que es la interpretación de datos desde el punto de vista cuantitativo. Ojo, investigación cuantitativa que responde a un método empírico y debo abordar métodos estadísticos matemáticos. Y dentro de los métodos cuantitativos es importante esto, como les decía. Dentro de los métodos cuantitativos yo levanto datos que son cualitativos o cuantitativos, que es una cosa diferente a una investigación cualitativa o cuantitativa. Entonces ahí entran los datos que ustedes deben saber conocer y diferenciar. Y esto, por ejemplo, resultado de una encuesta. Por eso voy a abrir algún tipo de encuesta para mostrarles y que ustedes puedan diferenciar el tipo de dato que tenemos y cómo abordarlo. Permítanme abrir una encuesta. Nosotros con el Centro Estadístico usamos mucho las encuestas de opinión digitales y pues toda mi vida de docente, que ya son casi 20 años, he utilizado muchísimo la encuesta como instrumento de levantamiento de datos. Entonces ahí es donde puedo hacer mi aporte. Dentro de una encuesta, normalmente tengo una gran cantidad de preguntas. No hago 1 o 2 preguntas. No voy a hacer una encuesta para hacer 2 preguntas. Generalmente se hace una encuesta para hacer 10, 15, 20 preguntas. Tampoco muchas, no hay que abusar con 30 preguntas en una encuesta. Creo que es muchísimo. ¿Ok? Ok, ¿cuál es la característica de la encuesta, por ejemplo? Tiene preguntas estandarizadas, bien categorizadas, y se le aplica la misma cantidad los mismos tipos de preguntas a todos. Entonces voy a abrir algunas encuestas, acabo de abrir una sobre el uso de redes sociales y medios de comunicación, que es una encuesta que aplicamos hace algunos meses para publicar nuestros estudios y que hablan sobre las redes sociales más usadas, para qué la usas, y el TikTok y el Instagram, los videos largos y cortos y todo eso. Pero también me interesa saber, necesito algún dato numérico, permítame un momentito. Ahorita voy a llegar a uno de ellos, acá. También hemos hecho una encuesta sobre el desperdicio de alimentos. A lo que me voy es que quiero encontrar algún dato cuantitativo para ver cuál es la diferencia. Ok, en una encuesta, en algún tipo de conteo o medición o incluso experimento, yo voy a tener datos cualitativos y cuantitativos, y esto es clave. Si mi dato es cualitativo, hay una estrategia de análisis. Y si mi dato es cuantitativo, hay otra estrategia de análisis diferentes para sacar buena información estadística, generalmente estadística descriptiva. Datos cualitativos. ¿Cuáles son los datos cualitativos? Los datos cualitativos se obtienen de una unidad de estudio. Una unidad de estudio puede ser una persona encuestada. Ojo, a veces yo no observo una sola unidad. Hay experimentos que hacen solo una unidad de observación, ya está. Pero la mayoría de ustedes no van a observar una unidad, van a observar varias unidades en una encuesta. Por ejemplo, tienen que aplicar, vamos a suponer, 300 encuestas, 300 unidades encuestadas. En este caso, personas que van a responder una encuesta sobre, digamos, las redes sociales o sobre el desperdicio de comida. Y en la encuesta, yo tengo muchísimos datos levantados por preguntas. Imagínense la cantidad de datos que tengo. Ok, un dato cualitativo es aquel que describe alguna característica o cualidad de la unidad de estudio. Cualidad o característica de la unidad de estudio. Por ejemplo, su color de ojos, su sexo, su religión, su estado civil, su respuesta que dice sí o no, verdadero o falso. Todos esos son datos cualitativos, también llamados categóricos. Veamos esta encuesta. Dice, ¿vive en la ciudad de Tarija actualmente? Sí, no. Es un dato cualitativo porque tiene 2 categorías de sí y no.
Esta unidad de estudio y 1180 unidades encuestadas, que son personas, dijeron sí, no, es un dato cualitativo. Aquí hay otra. Veamos. ¿Cuáles son los principales usos que le das a las redes sociales? Marca hasta 3 alternativas, dice. Chatear, videos, músicas, conocimiento, publicar, seguir, sorteos. Entonces, son respuestas cualitativas. ¿Cuál es la red social que más utiliza? Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest. También es un dato cualitativo. Fíjense, porque tiene categorías de redes sociales que responden a la unidad. La unidad escoge, ¿no ve? Veamos otro, no muy largas, veamos otra. Igual todas estas son cualitativas. Señala el medio de comunicación favorito para la diversión y entretenimiento. Facebook, WhatsApp, YouTube, cualitativo. Y si se dan cuenta en una encuesta hay muchísimo dato cualitativo. Para mantenerse informado, ¿qué tipo de formato prefiere? Banners, videos cortos, videos largos, noticieros, publicaciones, dato cualitativo. Esta encuesta no tiene ni un dato cuantitativo, ni una pregunta numérica. Si se fijan, ni siquiera la edad. Vamos al sexo. Vean la edad, por favor. Rango de edad. A primera vista uno diría, la edad es un dato cuantitativo, ¿no es así? Claro, si me dan el número exacto, pero esta pregunta dijo, ¿qué edad tiene? ¿Qué rango de edad tiene? Y le pusieron 3 grupos. El grupo de 15 a 25 años, el grupo de 26 a 50 años y el grupo de más de 51 años. Se armaron 3 categorías o grupos de edad. Aunque la edad originalmente yo la pensaría como un dato cuantitativo, esta pregunta no lo es. Es cualitativa. ¿Por qué? Porque tiene 3 categorías de edad. Entonces, este dato es cualitativo, no cuantitativo. Voy a la encuesta del desperdicio de comida. También hay un montón de datos cualitativos. ¿Ha escuchado hablar sobre la comida y alimentos que se desperdician? Sí, no. Ok. Generalmente, ¿qué hace con estos alimentos? Los boto, los saco, los congelo, los reciclo, cualitativo. Aquí recién me aparece una pregunta cuantitativa. Aproximadamente, ¿cuántos kilogramos de comida extra se desperdician a la semana en su hogar? Por favor, denos un resultado en kilogramos y está abierta a que la gente diga un número. Ahí sí recién es cuantitativa. Hicimos 1342 encuestas. Vamos a ver la hoja tabulada. Y aquí está la pregunta, es la pregunta 4. Dice aproximadamente cuántos kilogramos. 1 kilogramo, 4 kilogramos, 5 kilogramos, medio kilogramo. Y así cada persona decía los kilogramos que cree que desperdician. Fíjense, las respuestas son numéricas. Ahí sí el dato es cuantitativo. Me arroja un valor o un número que identifica la unidad de estudio. Puede ser el peso, la presión, la velocidad, el tiempo, la estatura, el ingreso, el gasto, el número de hijos, siempre y cuando el resultado sea un número suelto. Ahí sí es dato cuantitativo. ¿Ok? Creo que ahí no hay más diferencias entre estos dos, porque ahora viene la estrategia para analizar ambos. La estrategia para analizar un dato cualitativo es diferente que la estrategia para analizar un dato cuantitativo. Vamos por los cualitativos primero. ¿Cómo voy a analizar un dato cualitativo? Entonces, mi sugerencia y recomendación es la siguiente. Primero vas a tener que armar las categorías. Luego vas a sacar los conteos. Luego vas a sacar los porcentajes. Todos estos porcentajes los vas a tener que resumir en algún tipo de tabla. Si así lo deseas, que generalmente sí lo es, la tabla te va a arrojar alguna gráfica estadística. Y te toca interpretarla. Y ahí se acabó. Generalmente así se trabaja el análisis de un dato cualitativo. Se arman las categorías, se hacen los conteos por categoría, se obtienen porcentajes, se saca una tabla, ahí se puede acabar y sacar la interpretación, pero también si quiero saco una gráfica, que generalmente es lo más común, y se hace una interpretación. ¿Se entiende? Ahorita lo vamos a explicar con un ejemplo,
Pero, ¿qué pasa si el dato es cuantitativo? Es mucho más. ¿Qué pasa con un dato cuantitativo? ¿Puedo sacar categorías? Sí. ¿Puedo hacer conteos, porcentajes, tablas y gráficas? Sí. ¿Y puedo hacer interpretaciones? Sí. Pero el dato cuantitativo arroja más. Puedes sacarte medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda. Puedes sacarte las medidas de dispersión, como la varianza y desviación estándar y coeficiente de variación porcentual o desviación media. Puedes sacarte medidas de forma, como la simetría y la kurtosis. Puedes sacarte medidas de posición, como los cuartiles, los deciles, los percentiles y la misma mediana. Y puedes sacarte datos tan sencillos como el máximo, como el mínimo, el rango, y tal vez puedo incluso hasta sacar la suma. Y además, otra gran cantidad de métodos matemáticos, porque dice estadísticos matemáticos, ¿ya? Y aquí me voy a carreras específicas donde no saque tal vez tantas estadísticas descriptivas, pero sí tenga que utilizar algún tipo de ecuación o fórmula con la teoría que estoy utilizando, porque estoy haciendo algún tipo de experimento, ¿no? Como que saco alguna fórmula de la resistencia y la presión, resultado de una ecuación que mi teoría dice utilizar. Pero eso ya responde a casos muy puntuales, ¿no? Especialmente esto se va a dar pues en el área de las ingenierías. En las ingenierías usan mucho método, además de estadístico, matemático, porque ahí entran sus ecuaciones y fórmulas que ya utilizan propios de su teoría. Por ejemplo, no sé, en electrónica y eso hay muchas fórmulas. Pero generalmente en el área empresarial, en el área social, pues se van a quedar con los métodos estadísticos y ya está. A menos que haga finanzas y saque el BAN, el TIR y otras cosas, pues también son métodos matemáticos, no tan estadísticos, pero matemáticos al final. ¿Se dan cuenta la cantidad de información que puede arrojar un dato cuantitativo? En cambio, el cualitativo es más cortito, ¿ok? Ustedes tienen que contemplar eso para ver hasta dónde llego con mi información. Ahora, no es obligatorio que saque la media, mediana, moda, varianza, desviación. Tengo que sacar lo que necesito. Tal vez no necesite medidas de posición. Ok, no hay problema. Eso consúltalo con tu tutor. Te va a decir, solo quédate en medidas de tendencia central. Solo saca la media y la varianza, no te compliques. Ok, ahí déjalo. O solo saca una tabla y un gráfico y ya está. Pero lo que sí arroja es que un dato cuantitativo es mucho más rico que un dato cualitativo. Te arroja mucha más información. Pero bueno, normalmente la encuesta tiene más datos cualitativos, no tantos datos cuantitativos, por si acaso. ¿Ya? Hasta acá alguna duda o consulta o pregunta, porque ahora voy a empezar a explicar cómo abordar el análisis de un dato cualitativo. ¿Dudas, consultas, por favor? Nadie, nada. A ver, Emilce, jurado, ¿me escuchas, Emilce? Buen día, Inge. Más o menos parece que vas a usar método cualitativo o cuantitativo, o ambos. Em, a lo que yo estaba realizando mi proyecto de grado es más cualitativo, porque estoy realizando lo que es una investigación bibliográfica y también voy a hacer lo que son entrevistas para conocer un poco más de las personas del lugar o los métodos que ellos utilizan en cuanto a la agricultura, porque mi carrera es ambiental. Y no vas a usar ningún enfoque cuantitativo. Todavía no lo estoy tomando en cuenta porque estoy realizando primero mi primer objetivo, pero sí estoy optando por las encuestas, así que posiblemente sí. Sí, si haces encuestas vas a entrar al cuantitativo, pero hasta donde estás ahorita veo que hay métodos teóricos con tu revisión documental y dentro de Sí, los métodos empíricos estás con la investigación cualitativa haciendo entrevistas a expertos. Ya está, hasta ahí sí. llegaste. ¿No ve? Ok. Hasta ahí no necesitas mucha estadística matemática, pero si haces la encuesta ya salta lo estadístico matemático. Muy bien, gracias. Hay una manito levantada por ahí. A ver, escucho. Karina Rosario Ávila, Sí, buenos días, ¿cómo está? ¿cómo estás? Disculpa una consulta. Yo, por ejemplo, en mi tesis voy a utilizar
cual y cuantitativos, porque tengo una entrevista y 3 instrumentos en la carrera de psicología. Entonces quería consultarle cómo debo hacer eso correctamente, bueno, para medir y interpretar, por favor. La entrevista a expertos la aplicas y bueno, haces una interpretación de la entrevista que has hecho. Lees las respuestas obtenidas, a veces los grabas, escuchas muy a detalle lo que dijo el experto y sacas tu informe. Ahí es pura lógica de lo que has escuchado e interpretado. Y para enriquecer eso, ya en la parte final, pasando lo que son los resultados obtenidos, la riqueza de tu trabajo va a ser en cómo haces tu discusión, porque vas a comparar lo que obtuviste en forma de resultado de la entrevista con un experto y compararlo con la teoría que tienes y vas a comprobar o no la teoría, ¿no? Pero por el otro lado, dices que vas a usar algunos instrumentos que tal vez podrían ser, no sé, cuestionarios o encuestas, ¿es correcto? Sí, son cuestionarios, pero tienen escalas Likert, o sea, Eso son es 4. estadístico matemático. Eso es Ah, ya. estadístico matemático. Los cuestionarios, al igual que las encuestas, pertenecen al grupo de la investigación cuantitativa y para una escala de Likert y todo eso necesitas un método estadístico matemático para analizarlos. Sí o sí necesitas mínimo estadística descriptiva. Ya, está bien. Sí o sí, no Gracias. se pueden analizar de forma independiente porque vas a aplicar ese cuestionario a un grupo de personas, más de una, ¿no ve? Sí. ¿Cuántas más o menos? Por lo menos son 20 personas. Entonces, esas 20 personas tienen, a todos les ha aplicado las mismas preguntas, ¿ok? Sí, Ahí sí necesitas una las sé. estadística descriptiva, ¿correcto? Ya, ya, está ¿Ya? bien. Bueno, eso, muchas gracias. Eso es lo que yo necesito, por favor, que me hagan las preguntas, que no se queden con las dudas. Ahora voy a volver a esto y cualquier cosa me interrumpen y bueno, ahí estoy atento porque como no puedo ver la pantalla todo el rato, me voy a la pizarra, voy al ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un dato cualitativo? La escala de Likert ahí anda en un poco de ambas cosas, es cual y cuantitativa, ambas al mismo tiempo. Hay que tener un poco cuidado con eso. Y la teoría te va a decir cómo la puedes analizar. Ok, voy a ir a una pregunta de tipo cualitativa dentro de mi encuesta. Puede ser también una observación estructurada, ojo. Ok, la pregunta cuantitativa dice que te pide categorías, conteos, porcentajes, tablas gráficas, etc. Voy a buscar aquí una. Desperdicio de alimentos, sí, no, nunca, a veces poco. Aquí tengo una pregunta cualitativa. ¿Con qué frecuencia se generan en su hogar comidas y alimentos que deben desecharse? Ojo, por si acaso, los datos cualitativos tienen una subdivisión también. Ahorita no entra mucho al caso, pero los datos cualitativos son nominales y son ordinales. Y los datos cuantitativos son discretos y son continuos. ¿Cuál es un dato nominal? Las categorías no tienen orden. Por ejemplo, sí, no, da lo mismo que yo ponga no y sí. Otro dato nominal es este. ¿Qué hace con los alimentos que se consumen y se botan? Hay categorías nominales, el orden no importa en estas categorías. En cambio, esta pregunta, ¿con qué frecuencia se genera basura? Nunca, algunas, regular, casi siempre, siempre. Esta es una pregunta ordinal. La ordinal es aquella que tiene categorías ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor. Sin embargo, siguen siendo ambas cualitativas. La cuantitativa discreta es un números enteros. 5 hijos, 10 hijos, 0 hijos, 1 hijo, números enteros. 5 bolsas, 3 bolsas, 4 bolsas, números enteros. En cambio, las continuas son aquellas que pueden usar hasta decimales. 7,8, 7,9, 7,93 centímetros, kilogramos, milímetros, velocidades, tiempos y distancias. Todo eso es cuantitativa continua. Una es más finita, la otra no tanto. Pues eso hay que ver esa clasificación. Pero lo importante es si es cualitativa o cuantitativa. Eso es lo que manda. Ok, voy a analizar una variable cualitativa. Dice, primero obtén las categorías. Ok, vamos a la pregunta. ¿Con qué frecuencia se generan en su hogar comida y alimentos que deban desecharse? Normalmente aquí yo voy a utilizar el Excel, ¿no? El Excel para analizar mis resultados.
Ojo, Google me arroja ya las respuestas. Fíjense, una encuesta digital. Ya está esto. Pero les pido por amor de Dios, no vayan a presentar esta gráfica en su tesis. Prohibido. No sirve, se la van a rechazar, se la van a botar por la cabeza estas gráficas de Google. Si copian y pegan esto en su tesis y dicen, ahí está mi dato, aplazados. No sirve el Google Forms para un resultado final en una encuesta, en una tesis, digamos. Esto sirve para un resultado en línea, ahí queda muy bonito. Yo veo, ya está, pero para presentar en una tesis nunca lo hagan. Deben ser procesados estos datos. Aquí la información está a medias y aparte no te detalla mucho. Así no sirve. Muchos agarran las encuestas digitales y quieren copiar y pegar los resultados y gráficas a la tesis. No sirve. Esto ni de chiste lo hagan. Debe ser procesado. Ok, me voy a ir acá a este Excel donde voy a analizar una pregunta cualitativa, sencillita aparentemente como esta, que dice con qué frecuencia se genera comida y alimentos que deben desecharse. Podría verse una más sencilla como el sí y el no. Para que no sea tan sencilla voy a hacer esta otra. ¿Qué hago? Ahí está mi pregunta. Ya le voy a ir dando formato de norma Zapa, tabla 2. Y de esta pregunta borro esto que pregunta 2, no lo pongan. Eso de la pregunta 2 ya pasó, lo quito, lo desecho. ¿Ya? Si no se va a confundir con el número de la tabla. Así que quítenlo. Ahora, de aquí yo debo sacar un título. No queda bien que el título sea la misma pregunta, entonces saco un título más sencillo. Frecuencia, un buen título podría ser frecuencia con la que se genera comida y alimentos para desecharse. Algo así. ¿De dónde salió ese título? De esta pregunta. La pregunta ya funcionó, se fue utilizada en la encuesta. Ahora saco un título. Ok, el título va en cursiva. Y esto ya lo borro, ya está, fue la pregunta, la quito. Yo la voy a dejar aquí un poco abajo porque ya no sirve más. Y entonces dice, si vas a analizar una pregunta, un dato cualitativo, debes armar las categorías, te dice. Las categorías ya estaban en la misma pregunta. Ustedes ya las tienen, fíjense. Estas son mis categorías. Nunca, algunas veces, regularmente, casi siempre y siempre. Ya están. Ok, nunca, algunas veces, regularmente, casi siempre y siempre. Un poco estoy copiando. Entonces, estas son las categorías que he encontrado que ya estaban armadas en mi encuesta y aquí abajo voy a tener un total. Después de las categorías, te dice, haz los conteos. Una encuesta digital ya me hace los conteos, pero a veces el conteo ustedes lo tienen que hacer manual, porque a veces su encuesta no está en Google o en digital, está a mano en fotocopias. Entonces alguien tiene que hacer el conteo y tabular eso en un SPSS o un Excel. Ojo, alguien tiene que contar las categorías. En este caso, Google ya me las contó, pero ustedes a veces tienen que hacer un conteo manual de respuestas. Veamos, ¿cuántos han dicho nunca? Nunca han dicho 90 personas. Ahí dice 90. Entonces yo aquí pongo en nunca 90. ¿Qué estoy obteniendo acá? La frecuencia o frecuencia absoluta. Yo la voy a llamar simplemente frecuencia. Ok, nunca lo dijeron 90 veces. ¿Se dan cuenta que ya se está dando el conteo? Después voy a llegar a los porcentajes, pero falta, hay que contar todas las categorías. Con la variable cualitativa lo que manda es el conteo. Entonces sigamos contando. Algunas veces es el rojo. 788 dice, ok. Entonces pongo pues 788. Regularmente es el amarillo, 303. 303. Casi siempre, 118. Siempre, 43. Ya está, se acabó. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sumar todo esto. Sumo todo esto y tengo un total de 1342.
Fíjense, se sumó. Entonces yo ya hice el conteo por categorías. ¿Qué viene ahora? Sacar los porcentajes. Se está cumpliendo esto. Los datos se están convirtiendo en información. Porque solo tenía datos sueltos. Les muestro los datos sueltos. Estaban tabulados en esta pregunta. ¿Con qué frecuencia se desperdician? Regularmente, casi siempre, algunas veces regularmente. Esos son datos sueltos. Un montón de datos sueltos. Así no dicen nada, no me sirven. Todos esos datos deben convertirse en información. El dato debe convertirse en información que ustedes procesan. Y la información ya está apareciendo en forma de porcentaje o de tabla o de gráfica. Incluso el conteo ya es cierta información, porque yo veo que el conteo más alto es 788. Ahí ya hay información. Ok, sumo y ahora me toca aumentar una columna más que diga porcentaje. Y ahora voy a sacar mejor información que un conteo absoluto. No ayuda mucho este conteo. Pero ya veo que el primer lugar se lo lleva algunas veces y el segundo lugar se lo lleva regularmente. Entre estos dos está la mayoría. Y el conteo más chiquito fue 43, que dice siempre. Saquemos el porcentaje. El porcentaje depende de cuántas categorías. Todo lo que manda son las categorías, ¿se ven? El porcentaje va a depender de las categorías. Entonces saquemos el peso porcentual de cada categoría. La primera categoría, que es nunca, voy a poner esto temporalmente, después lo saco. Yo veo claramente que aquí hay 5 categorías. La pregunta del sí, el no tiene 2 categorías. Hay preguntas que puede tener 13 categorías, 13 distritos. Hay preguntas que tienen 17 categorías, ponle las 17 categorías, tal vez 17 carreras. Puedes tener 2, 3, 4, 5, N categorías, pero nunca una categoría. No tendría sentido sacar una categoría, ¿no? 2 o más. Es raro que te dé solo una. Aquí saqué 5 categorías. Entonces tengo que sacar 5 porcentajes. ¿Cómo se saca el porcentaje? El peso de cada categoría. ¿Cuánto pesa la primera categoría? Tengo que abrir una fórmula para dividir 90 entre 1342. Tengo unos tutoriales que les voy a compartir al final de la clase, donde hay N videos, donde explico cómo sacar con dedillos todo eso, cómo calcular la muestra, cómo analizar una pregunta excluyente, una no excluyente, cómo sacar tablas dinámicas, cómo cruzar variables, donde estoy explicando esto, pero de una forma mucho más larga, porque son clases grabadas de la época de la pandemia, cuando pasábamos clases virtuales, y ahí ustedes tienen una clase de 40, 50 minutos donde se explica al pie de la letra todo esto. Ustedes entenderán que no se puede explicar todo esto muy rápido en un taller tan cortito como el de hoy día. Entonces, estos videos tutoriales, que se los voy a pasar por acá o se los voy a pasar a la gente de modalidad de grado, les van a servir a ustedes para que practiquen a detalle en los análisis estos que necesitan. Es más, lo estoy pasando ahorita para que pues ya lo tengan. Dame un momentito. Voy a buscar ahí esos videos tutoriales. Ahí está. Es un archivo en Word que les estoy mandando. Esperemos un ratito que cargue. Creo que ya se los he pasado en el taller de normas APA. Es el mismo. Y ustedes en cada uno tienen un link que les lleva a un video ya grabado, donde se les explica cómo citar un libro, una revista, un artículo, cómo hacer un examen, cómo hacer una encuesta digital, cómo hacer un análisis de una pregunta. Lo que estoy explicando ahorita es el video 17. Copian y pegan el link y ya lo hacen. Pero también hay otros videos que no son míos, sino son de otras fuentes, que utilizo siempre en este tipo de talleres. Por ejemplo, este de métodos de investigación. Es un taller que estaba usando para explicar esta cuestión de los métodos empíricos, científicos y etcétera, que es lo que les expliqué al principio. Entonces es muy útil. Hay videos para sacar y actualizar su Microsoft Word a normas APA séptima edición, o citar tablas y figuras, y bueno, y otras cosas. Entonces tiene ahí para revisar, y yo acabo de mandárselos acá al grupo de WhatsApp, ya lo pueden descargar. Continuamos entonces. Voy a sacar el porcentaje. ¿Qué tengo que hacer? Más para abrir fórmula y divido 90 entre 1342.
Y así debo sacar cada categoría entre el mismo total. Siempre divido cada categoría entre el mismo total. ¿Ok? Y ahora debo sumar todo esto y me da 1. Y recién ahora lo hago porcentual. Fíjense, se dividió cada categoría entre el total. Ustedes van a tener que hacer lo mismo. Lo hago porcentual y ya están los porcentajes. Verifiquen si suman 100, porque si no suman 100 algo está mal. Sí, suma 101, entonces hay decimales ocultos. Le aumento decimales. Y ya está la tabla. Esto ya no lo necesito, lo borro. Ya ustedes pueden darle formato a la tabla como quieran. Yo le voy a dar el formato de las normas APA, aunque en la universidad no te obligan a poner el formato de tablas y figuras con normas APA, que es bueno. La universidad te permite un poquito más de libertad en una tabla. Esto era la pregunta, ya no me sirve, ya el título ha cambiado y ya tengo la tabla. Y fíjense, categorías, conteos y porcentajes unidos los tres, me han sacado una tabla estadística que se llama distribución de frecuencias. Esta es mi tabla. Esta es la tabla que tiene mucha información ahí. Por ejemplo, esta tabla tiene un total que es el tamaño de mi muestra, que equivale a un 100%. Tiene un número de tabla, tiene un título, tiene subtítulos, tiene las categorías, tiene el total, tiene información en datos absolutos y porcentuales. Y aquí hay muchísima información ya útil. Yo puedo quedarme acá porque normalmente la información ya se ha generado en una tabla. Ya cumplí lo que esperaba, convertir el dato en información. La tabla ya dice mucho. Pero normalmente la tabla es un poco aburrida y a veces dice, ¿qué es esto? Explícamelo un poquito más sencillo. Ojo, ya estamos viendo que el primer lugar se lo lleva el 58%, con algunas veces, seguido de regularmente con un 22%. Ya la información está acá, pero tal vez la quiero hacer más sencilla, más fácil de interpretar, de un solo vistazo. Por ejemplo, para una presentación en PowerPoint, en su tesis final, en su defensa final, pues ya es buena una gráfica, no tanto una tabla. Entonces, por eso le puse un asterisco acá. La gráfica es optativa, generalmente sí se la hace, pero a veces no la necesitas porque la tabla ya explica todo. Ok, pero saquemos la gráfica. Podría ser un gráfico de pastel, como sacó Google, pero nunca recomiendo un gráfico de pastel con tantas categorías. No se lee bien, no se entiende, no sirve. Yo recomiendo un gráfico de pastel cuando tienes 2 categorías, exagerando 3 categorías, si no tal vez. Pero si tienes 4 o 5 o 6 o más categorías, ya no sirve el gráfico de pastel. No se lee bien. Entonces es mejor un gráfico de barras. Entonces de aquí voy a sacar un gráfico de barras, porque voy a tener 5 categorías, 5 barras, es más fácil, se lee mejor. Para sacar esa gráfica de la tabla, la gráfica sale de la tabla, puedo graficar o las frecuencias absolutas o las frecuencias porcentuales. Generalmente es la frecuencia porcentual. Para eso yo voy a buscar la tecla control y voy a hacer esto. Eso está explicado largo y tendido en los videos que les he compartido por si acaso, porque el taller ya se nos va. Entonces selecciono las categorías. Fíjense que no escogí la palabra total ni la palabra categorías. Solo escogí las 5 categorías. Eso es lo que me importa. Aprieto la tecla control, no la suelto y ahora con el mouse elijo mis categorías porcentuales y suelto la tecla control. Fíjense que no elegí el 100% ni la palabra porcentaje. Solo elegí estas 5 categorías y estos 5 porcentajes. Cada porcentaje corresponde pues a una categoría. Otra vez, selecciono, control sin soltar, no estoy soltando la tecla control y selecciono los porcentajes. Suelto, muevo y ahora inserto una gráfica. No una gráfica de pastel, no se lee bien. Una gráfica de barras puede ser vertical u horizontal. Esta, vertical. El título lo voy a sacar, eso va después. Fíjense que la gráfica se lee mucho mejor así. Ahora le voy a poner algunos detalles, como el color de letra es negro, en negrilla. Clic derecho acá para que aparezcan los porcentajes. Voy a hacer esta letra un poquito más grande y yo he escogido la letra Arial
no la Calibri. Tomen en cuenta que ustedes en el formato de la UPDS, para hacer su tesis final, tienen que ir escogiendo una de estas letras. La Arial 12, la Times New Roman 14 o la Trebuchet MS 12. Solo pueden usar una de estas tres letras para su tesis o proyecto de grado. No pueden mezclar estas letras, se quedan con una. Toda su tesis va a tener este tipo de letra, menos la carátula, que esa tiene otro tipo de letra. Pero normalmente es la Arial 12, la más popular. Algunos usan la Time New Roman 14, que es muy elegante, pero como usan letra chiquita, le dan tamaño 14. Y pocos usan la Trebuchet, que es muy bonita, queda muy bien, pero una de estas tres letras deben escoger. La Calibri no. Esa es la del Microsoft, la del Word, la del Excel, pero no nos sirve. Para su tesis se la van a rechazar. Obviamente falta mucho para eso porque va a llegar el proceso de revisión de gramática y literatura y ahí les van a decir cambie el tipo de letra. Ok, ya está mi gráfica. Ok, le cambio el color a mis barras porque no quiero azul, quiero, qué sé yo, verde. Pues que se quede en verde. Y ya está la gráfica. Y obviamente de esta gráfica yo ya le voy a poner después pues algún título, figura y todo eso. Tiene que decir figura 2 y el mismo título, frecuencia con el que se genera comida y alimentos para desecharse en el hogar. Y ahí está la interpretación. Aquí hay información más sencilla. Piense, la gráfica me genera mejor información y me responde a las categorías. O sea, ya me toca interpretar. Ya obtuve resultados. Aquí lo que gana claramente es el algunas veces y el regularmente. Esto es lo más destacado. No hay que repetir como lorito, nunca 6%, algunas veces 58%, regularmente 22%, casi siempre 8%. Siempre no me sirve. Repetir eso es hacer tiempo y estirar el tiempo de gana. Concéntrese en lo más destacado. Aquí lo más destacado son estas dos categorías. Ya está, no nos compliquemos. Es más, la gráfica ya se explica sola. Normalmente la gráfica explica mejor que una tabla. Y ustedes escogen o la tabla o la gráfica, depende de ustedes. Y esa es generalmente la forma en la que debe quedar analizada una variable cualitativa, con una tabla con categorías y porcentajes o una gráfica que interprete bien esto. Pueden cambiar la gráfica, puede ser de líneas, podría ser de pastel, de otras barras horizontales, pues ya depende de ustedes. Si yo voy a llevar mi gráfica al archivo Word, digamos, me faltan un par de cositas que hay que corregir, que no puse, ¿no? Figura 2, y voy a poner este título, que es un poco el mismo título de la tabla. Ahí está. El principio es el mismo, el título va en cursiva, la palabra figura va en negrilla, y el tipo de letra obviamente no puede ser Calibri. Si yo estoy usando la Arial, pues que sea la Arial 12. Y ahí está mi gráfica, que está en Calibri, no me sirve. Le voy a poner Arial y ya. Ahí sí puede ser más chiquito el tamaño de letra y eso. Pero ya está la figura. Y aquí saco mi interpretación. Escoge, ¿quieres poner la tabla o la figura? No ambas, es repetir información. Si quieres ponerle ambas, consulta al tutor si quiere ambas, pero ya está. Normalmente esta es la forma de analizar un dato cualitativo. Ahora voy a entrar al cuantitativo, que es mucho más complejo. Pero no sé si tiene hasta acá alguna duda o consulta, por favor. No hay consultas, no hay Dice, dudas. el archivo que ha mandado al Teams no lo puedo ver. ¿Será que lo puede mandar al WhatsApp? Al grupo de WhatsApp, por favor. Sí, solo que hay un detalle. Hay un montón de grupos de WhatsApp. No hay uno solo. Son varios grupos de WhatsApp porque está en función a distintas carreras. Vi por ahí que les mandaron, por ejemplo, aquí veo que es el grupo de Derecho, ¿no es así? Ahí veo un montón de mensajes que parece que no se podrían conectar.
Ahorita lo estoy mandando al grupo de derecho, pero por favor los otros grupos, si se manifiestan, manden un mensaje al grupo de WhatsApp y ahí se los mando, ¿no? O mándenselo entre ustedes porque ya está. Porque ahorita solo le está llegando pues al grupo de derecho. Ahora sí están todos los demás. Aquí está el grupo, que se meten, el grupo de ciencias empresariales, ok, lo voy a mandar al grupo de ciencias empresariales. Ahí está el grupo de ciencias empresariales. Al que Veo dice que está el ingenierías, grupo. proyectos, tesis, marzo, porfa, Licen. Si mandan un mensaje al WhatsApp, y ya pues me está llegando. Ahí está el grupo de psicología. Ahora lo estoy mandando al grupo de derecho. Es que pasa que hay muchos grupos, ¿no? Esperemos un ratito. Aquí está el grupo de ingenierías, tesis, ahí va. Ahí está el grupo de ingenierías. Ahí el grupo de ingeniería civil, proyectos, ok. Ahí van los videos. Creo que son todos. A cada uno, fíjense, les mandé el mismo archivo. Psicología dice muchas gracias, correcto, correcto, correcto. Bueno, hasta ahora veo que hay como 5 grupos. Espero que les llegue a todos. Porque a veces el chat de Microsoft Teams no es muy bueno y no te permite descargar nada. Ahora ya lo tienen. Entonces, en esto está detallado, muy largo todo esto. Por ejemplo, el video 17, el video 18 y el video 19 les va a ayudar a este taller, especialmente el 17 y el 18. Y también el video 29, donde explica más que todo preguntas cuantitativas. Voy a ir ahora a una pregunta cuantitativa, ¿ya? La pregunta cuantitativa, como esta pregunta 4, ¿cuántos kilogramos se desperdician en su hogar? La pregunta cuantitativa pues ya es diferente, ya necesita otra estrategia de análisis. Como ustedes han visto, saca mucha más información, ¿no? Y veo acá en mis respuestas, creo que ya, ok. Veo en mis respuestas que hay muchísima información. Acá, yo tengo un montón de respuestas, son 1000 y pico encuestas. No, ustedes no van a sacar tanto. Esperamos un ratito. Ahí está, estoy copiando los números obtenidos. Solo es para fines didácticos, así que no voy a copiar todos los resultados, porque si no, no acabo más. Ahí está, los pego. Ahí están los números. Ustedes van a obtener este tipo de números. Tienen que ser números, ¿no? Para empezar. Tengo un montón de números. Ustedes van a obtener 50, 20, 30, 100, 500, da lo mismo. Primero los ordenaría para ganar tiempo. Los ordenaré de menor a mayor. Así sale mejor información. Y empiezo a sacar estadísticos descriptivos. Los más populares. Fíjense que una variable cuantitativa te pide mucha información. Puedes sacar categorías, conteos, porcentajes y gráficas parecido a lo cualitativo. También se puede con una variable cuantitativa. Solo que explicar ahorita esto me tomaría casi una hora, entonces ya se nos va el taller. Pero ahí tienen que recordar, sacar el ancho, la marca de clase, el límite inferior, el límite superior, y se arma una tabla, no como esta, se parece pero no, pero les muestro más o menos cómo queda esa tabla, porque el proceso de análisis es más largo y obviamente tienen que aplicar construcción de distribuciones de frecuencias. Ahora voy a buscar acá análisis de pregunta cuantitativa. Aquí está. Sale una tabla como esta. Dice, ¿a qué edad inicia el consumo de bebidas alcohólicas? Límite inferior, límite superior, marca de clase. Estos límites se construyen con la marca de clase, el rango, el ancho. Es un proceso un poco largo, pero sale una tabla así. Ustedes pueden ir a cualquier libro de estadística descriptiva y ver el capítulo, generalmente es el capítulo 2,
construcción de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Y ahí sale esta tabla. Y es una tabla muy parecida a la cualitativa, pero lo difícil es armar las categorías. En la cualitativa solo hay que poner las categorías, aquí hay que armarlas. ¿Ya? Ahorita no me da el tiempo para eso. Pero, por otro lado, la pregunta cuantitativa también me arroja estadísticos descriptivos como la media, mediana, moda, varianza, desviación. Solo voy a sacar las más importantes porque son las más populares. O sea, estadísticas descriptivas. ¿Cuáles son las más populares? El promedio, o también llamada media aritmética, la mediana, la moda. Otra que es obviamente importante es el máximo, el mínimo, el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación porcentual. Ahí están entre las más importantes. Pueden haber muchas, incluso ya son muchas, pero no quiero complicarlos mucho. Valor y escala. ¿Cómo saco la media? Es muy fácil, es el promedio. Recordemos que el promedio es la sumatoria de X entre N. En el Excel es sencillo, se pone más, se escribe la palabra promedio, abro paréntesis, y selecciono todos mis datos. Ustedes ya habrían seleccionado, yo tengo un montón de datos, no importa, selecciono el montón de datos, ya está, ahí está. Hasta aquí llegué. Cierro paréntesis y me da un promedio de 2,07. 2,08. Y la pregunta dice kilogramos. Entonces, kilogramos de comida extra que se desperdician por hogar. Ahí está el título. Esto ya no me sirve y vamos a suponer que era una tabla 4. Entonces, la escala está en kilogramos. El promedio es 2,08 kilogramos. Por hogar se desperdician a la semana 2,08 kilogramos de comida extra por semana. La mediana, más mediana, y me estoy ahorrando un montón de cálculos, mediana, abro paréntesis y selecciono nuevamente mis datos. Con paciencia selecciono todos los datos o escribo el rango de datos. Ahí están y me sale que la mediana es 2 kilogramos. Significa que la mitad de mis encuestados desperdicia más de 2 kilogramos y la otra mitad menos de 2 kilogramos. La moda, más moda, y la moda es el valor más repetido. Tal vez sea 0, 1, 2, hay que ver cuál es el número que más se repitió. Vuelvo a seleccionar y me sale 1 kilogramo. La respuesta más común es 1 kilogramo. El máximo, bueno, ese era fácil, el máximo es el valor más alto registrado. Será 7, 8, 9, 14, no sé, hay que ver. Parece que no es mucho porque es a la semana nada más. Estamos hablando de kilos no de basura, sino de comida, y era un aproximado que el encuestado daba, y me da 5 kilogramos. Y el mínimo es el mismo principio, y fíjense que hay muchos ceros, pues mi mínimo va a ser 0. O sea, no llegan a desperdiciar nada. Y bueno, es una respuesta válida, es un número todavía, significa que no hay desperdicio de comida por semana en esos hogares encuestados. 0 kilogramos. El rango es la resta del máximo menos el mínimo. La varianza es un poco problemática, está al cuadrado, más var.es, perdón. La varianza sí hay que tenerle paciencia porque es una medida de dispersión un poco más problemática de interpretar y sacarla a mano es muy tediosa, entonces es muy recomendable hacerla en el Excel porque me ahorra muchísimo tiempo. Y me sale 1,62 kilogramos cuadráticos. Ahí está. Estoy sacando las principales estadísticas descriptivas. La desviación estándar desbest.m, abro paréntesis, y selecciono todos mis datos, todos mis datos.
A ver, veamos. Aquí ya va. Y me sale 1,27, 1,28 kilogramos. Ya casi acabo. Y solo me queda el coeficiente de variación porcentual, que un poco lo que hace es dividir la desviación estándar obtenida entre la media obtenida. Y me sale un 61% de variación, que es mayor al 50%, alta variación. Y este es a grandes rasgos un análisis de estadística descriptiva relativamente completo. Pero normalmente el más importante es la media, la mediana, la moda y la desviación estándar. Con esas ya tienes mucho. Y obviamente lo que interpreta eso. Yo les recomiendo cualquier libro de estadística descriptiva dentro de la biblioteca virtual y van a poder avanzar. Y esto continúa porque a veces yo no me quedo solo en estadística descriptiva, porque esos resultados los tengo que inferir. Entonces paso al mundo de la estadística inferencial, donde ya se utilizan intervalos de confianza. Pero bueno, obviamente ya necesito tres talleres para explicar esto. Entonces ya hay que profundizar. A grandes rasgos, así se analiza una variable cualitativa y así una cuantitativa, y además puedo cruzar variables y sacar más información estadística, como una prueba de hipótesis o una prueba de hipótesis chi cuadrada o ANOVA. Algunos de esos videos ustedes los van a encontrar acá, como por ejemplo, cómo sacar la prueba estadística chi cuadrada, es el video 28, o cómo sacar los intervalos de confianza para proporciones, es el video 27, o el video 26, cómo sacar intervalos de confianza para medias. Los videos 26, 27 y 28 se usan mucho para la estadística inferencial. Yo los invito a ver estos videos. Para hacer cruzamiento de variables sencillos, les podría servir el video 19, cómo cruzar variables, dos variables cualitativas, por ejemplo. Se estaría dando todo lo que es estadísticas, pero bueno, en un taller no entra, ¿no? Pero es un poco el enfoque que ustedes deben utilizar. A grandes rasgos, este es un taller de análisis de datos que les da una orientación general para que ustedes puedan abordar la gran información que van a tener y empezar a generar la interpretación de resultados y posteriormente la discusión en forma de conclusiones y recomendaciones. Esto a muy grandes rasgos, ese es el taller que he preparado para ustedes el día de hoy y obviamente sé que hay mucho por explicar, pero no alcanza. Necesitaríamos como 14 horas. Por eso sé que estos videos les van a ser de mucha utilidad, además de algunos libros que yo les recomiendo, por ejemplo, el libro que se encuentra en la biblioteca virtual. Quisiera recomendarles un libro que tiene, a ver, U.41. Voy a entrar a la biblioteca virtual. Les voy a mostrar el libro que se recomienda y que ustedes lo busquen. Estadística y muestreo, porque su enfoque es muy sencillo, no se complica mucho. Es de un matemático colombiano, se llama Ciro Martínez Bencardino, 14ª edición. Ustedes también lo pueden descargar de internet, el libro está en PDF, la 13ª edición. Y este es el libro que tiene todo de estadística descriptiva, estadística inferencial y muestreo estadístico y cálculo del tamaño de la muestra. Este es el libro que yo les recomiendo buscar en el portal y van a encontrar todo. Obviamente hay muchísimos más, pero la verdad es que este siempre lo he utilizado porque me da una gran cantidad de material para calcularlo todo. Y saben que lo bueno, también se lo saca en Excel y en SPSS. Se les enseña todo completo y es muy didáctico, no muy complejo. Bueno, con esto llegamos casi al final de nuestro taller. Vamos a ir cerrando y espero que todo el material compartido les sea de mucha utilidad. No sé si tienen hasta acá alguna duda o pregunta, por favor. Ahí está el título del libro. Yo voy a descargar esta pizarrita para que ustedes la tengan y pues ya estaría, ¿no? A ver, enviar, descargar el archivo como imagen de alta resolución, como archivo PDF. Lo vamos a descargar como imagen. Le vamos a cambiar el nombre, pizarra
taller 8 de julio. Y se los envío a los grupos y aquí, aunque este chat la verdad que parece que no es bueno, igual voy a volver a intentar mandárselos por acá y pues si no a los grupos de WhatsApp. Ahí está todo lo que hemos hecho. Ahora sí salgamos de esto. Mientras voy adjuntando los archivos, por favor, consultas, preguntas, no sé si tienen algo más. ¿Sí, no? Cristian Toco, te escucho, Cristian. Sí, Lice, tengo una duda respecto a al cuadro para hacer en caso cuando tendría una entrevista, ya que son preguntas abiertas. Sé que tengo algunas preguntas cesadas también que va directamente a los entrevistados, entonces quería saber, Lice, si es que directamente tengo que hacer un informe o tengo que hacer un cuadro igual. La entrevista tiende a ser única, entonces las respuestas de esa persona son únicas. Entonces hacer un cuadro donde la tabla dice una persona no tiene sentido, a menos que le hagas la misma pregunta a varios, y eso ya suena a encuesta. Pero si es entrevista en sí, la respuesta es única. Entonces ahí se queda. No, la tabla es solo para que quede bonito, pero vos ya lo interpretas con tu informe. Porque la tabla va a decir, pues esto dijo, esto dijo, esto dijo, pero no hay que sumar nada porque la suma da 1, ¿no? No tendría sentido mucho una tabla. Obvio, puede ser una tabla no estadística, ¿no? Ya que tiene otros objetivos. Para hacerlo más sencillo en su interpretación, ahí sí podría ser, pero después no. Bueno, Lice, sí tenía esa duda. Bueno, gracias, Lice. Perfecto, no a ustedes. ¿Alguien más? Ingeniero, una Aida Luz, te consulta. escucho. ¿Cómo estás, Eh, niña? por ejemplo, en mi trabajo de investigación se trata de hacer igualmente entrevistas. Más o menos, ¿cuántas tendría que hacer para formalizar el trabajo? No hay una fórmula ¿O mágica con cuántas las preguntas? entrevistas. Anota, las entrevistas tienden a tener menos preguntas que la encuesta. En una entrevista hay 5, 6, 7, 8 preguntas y además durante el mismo proceso de la entrevista pueden nacer otras preguntas, porque no lo vas a volver a ver al experto, es costoso, entonces tienes que aprovechar de sacarle toda la información en ese momento. Entonces, si nacen más preguntas durante el proceso, aprovecha, después te va a costar mucho. No hay una regla que te diga cuántas preguntas debe tener una entrevista, pero son menos preguntas que la encuesta. Y generalmente las preguntas de una entrevista son de opinión, son preguntas abiertas, sin categorías predeterminadas. Porque si tú le pones categorías para que respondas, eso ya no es una entrevista, es una encuesta. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, por favor. Ok, con esto vamos a ir terminando nuestro taller. Voy a dejar de grabar. Ahí detenemos la grabación. Aida Luz, no sé si